Listo, bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de este cursillo de dinámica de sistemas. Bueno, en este momento, hoy vamos a tratar dos temas, dos áreas, que es el área ambiental y otra el área empresarial, dos temáticas para que podamos ver pues también su diferencia de aplicaciones en estos ámbitos. Y pues básicamente, pues que podamos pues llevar a la práctica todo esto a los proyectos que nosotros queremos realizar. ¿Listo? Listo, bueno, buenas noches Lorena. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, si tienen alguna inquietud, me avisan. Si es tan amable, alguna de ustedes me puede avisar. De pronto, si alguien alza la mano, ya que como esto es Meet, no puedo a veces ver la pantalla, sino únicamente pues a donde esté trabajando. Listo, entonces, Vale. Muchas gracias. Vale, gracias, Erika. Entonces, bueno, listo. Vamos a empezar aquí. Bueno, vamos a tratar dos temas. Como les comentaba, bueno, por el lado del área ambiental, tenemos un ejercicio que se llama ingestión de tóxicos. Este es de la página 123. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a ver la diferencia también de cómo pues el autor aplica las mismas ecuaciones a cada uno de los ejercicios. Vamos a ver pues en el tema del ámbito ambiental cómo él llega a aplicar esas unidades también de ecuaciones y cómo pues la diferencia lo hace también en un área empresarial. ¿Listo? Entonces, bueno, empezando acá con la gestión de tóxicos, voy a empezar a leer aquí el tema. El ser humano ha reconocido el carácter venenoso de determinadas plantas y animales desde los primeros estadios de su historia. No obstante, el enorme desarrollo de las actividades industriales, en particular las químicas, determinó la creación de una gran cantidad de sustancias químicas artificiales, tanto en calidad de materias primas como de residuos de determinados procesos, muchas de las cuales presentan efectos adversos para los seres vivos y de ellos los seres humanos. El estudio de estas sustancias y sus efectos sobre el hombre ha determinado el surgimiento de una ciencia relativamente nueva, la toxicología, que en su desarrollo ha incorporado conocimientos de otras ciencias como la fisiología, la farmacología, la bioquímica y la epidemiología. Se desprende de esto que el estudio de la problemática derivada de la exposición a sustancias tóxicas requiere el concurso de varias disciplinas y en consecuencia de una visión más global que la de cada disciplina en particular. Resulta entonces interesante mirar estos problemas desde la óptica de la dinámica de sistemas, que integra los distintos elementos que lo componen en un modelo de análisis y medición que opera sistemáticamente y en consecuencia permite observar las mutuas influencias entre los mismos. Cuando un organismo se expone a una sustancia tóxica se desencadenan una serie de procesos extremadamente complejos de absorción, distribución, metabolización y eliminación. ADME, cuyas velocidades son muy difíciles de calcular. El esquema más sencillo permite imaginar un organismo que recibe una determinada cantidad de tóxico y a la vez elimina una proporción del mismo. Si la eliminación es muy rápida, es probable que el organismo pueda tolerar nuevas cantidades en forma fraccionada. Pero si es muy lenta, la exposición durante un periodo largo puede dar lugar a una acumulación que alcance e incluso sobrepase el umbral de toxicidad, con todas sus consecuencias, desde reacciones alérgicas a la muerte. Sin embargo, la sola peligrosidad de una sustancia no alcanza para caracterizar el riesgo de intoxicarse. Se deben considerar todos aquellos factores que contribuyen a que el tóxico sea realmente incorporado al organismo, tales como el escenario de la exposición, la concentración en el medio contaminado, la vía, la frecuencia y duración de la exposición y las características del individuo. Por otra parte, el análisis de riesgo es en sí mismo una herramienta de gestión que permite implementar medidas de mitigación en el modelo siguiente, que simula la emisión de un tóxico que es estado gaseoso y su inhalación por un individuo expuesto. Se recoge estos aspectos organizados de la siguiente manera. Entonces, bueno, aquí ya el autor pues nos daba bastante visión como
pues de pronto un tema que es bastante desconocido para algunos, que es todo este tema de la toxicología. Y pues asimismo vamos a ver cómo él brinda esas unidades con base en todo ese tema de la toxicología y pues con ese, pues todo el contexto, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, en efecto, cómo digamos que si llegáramos a hacer una aplicación de alguno de estos temas, muchas veces pues necesitamos también como la visión de diferentes profesionales para que vayamos a poder hacer una aplicación en las diferentes variables y asimismo podamos también darle un sentido a las ecuaciones en cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, acá en esta visión dice, primero, la emisión del tóxico desde una fuente puntual calculada en moles sobre hora para una cierta temperatura ambientada expresada en estos como grados, no sé, desde una superficie de evaporación de medida en metros cuadrados. La presión de vapor es la de la sustancia en consideración a la temperatura del ambiente. El régimen de transferencia del ambiente queda caracterizado por un coeficiente de transferencia de masa. Entonces dice, segundo, el escenario está constituido por el recinto donde está contenida la fuente de emisión. Su volumen permite calcular la concentración efectiva que se expresa en miligramos sobre metros cúbicos al multiplicar la emisión en moles sobre hora por el peso molecular de la sustancia. Esta concentración se compara con el límite permitido, en este caso la dosis de referencia para inhalación, y a través de relación entre ambas se regula la tasa de renovación de aire como medida de mitigación. Bueno, entonces el autor nos dice, bueno, dibujemos esto y pues ya nos va a dar también un sentido hacia las ecuaciones. Y pues acá ya lo que nos dice también en tercero, y finalmente el nivel tóxico acumulado representa la cantidad en el organismo expuesto y en el mismo se recibe una cantidad denominada incorporación, que la vamos a ver aquí, que se mide en miligramos sobre hora, que está determinada por la variable concentración, la tasa de inhalación, que es el volumen horario de aire respirado por un individuo sano, y la exposición efectiva, que permite simular una semana laboral con un cierto turno de trabajo en duración de turno, que son lo que es el descanso diarios y descansos en fines de semana. Entonces vamos a ver pues ya aquí, abrir Vensi. Listo, vamos a crear un nuevo modelo. Y listo. Bueno, entonces vamos a empezar a crear estos que precisamente las variables que nos estaba mencionando el autor. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra variable de nivel inicial, que es tóxico acumulado. Vamos aquí a crear un flujo que ingrese, que se va a llamar incorporación, que es lo que nos estaba mencionando. Vamos a empezarlo. Se va a llamar eliminación. Y pues bueno, aquí ya a partir de este vemos que también hay otra cajita de nivel abajo. Entonces de una vez voy a aprovechar y la realizo aquí. Esto se llama tasa de renovación de aire. Y tiene un flujo que está ingresando que se llama incremento. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer a partir de esta parte, vamos a ir simplemente a crear las otras variables auxiliares que estamos viendo a su alrededor. Entonces, bueno, vamos acá con tasa de inhalación. Y aquí tenemos concentración interna. Peso corporal. Aquí en eliminación tenemos una que se llama coeficiente de eliminación. Bueno, de
Vamos a ver qué incorporación, entonces va a llegar una variable auxiliar, la afecta, que se llama exposición efectiva, y en esta una que se llama comienzo y otra duración de turno. Listo. Vamos a ver aquí que pues tenemos una que dice tasa inicial. Luego ya vamos a ver cómo la conectamos. Bueno, aquí vamos a ver que hay una que se llama concentración, que tiene varias variables auxiliares que la están afectando, las que estaba mencionando inicialmente el autor en la explicación de las variables. Concentración. Vamos a ver que aquí en este libro no hay una que nos dice que se llama time, ya les enseño cómo la tomamos. Entonces aquí en concentración vamos a tomar esta que se dice volumen recinto, peso molecular. Ya les explico. Vamos a crear estas variables auxiliares y ya les explico cómo creamos time y por qué es diferente, por qué se crea distinto. Y bueno, de concentración, vamos a ver que aquí también hay una que está afectando que se llama relación, y esta de relación tiene una que se llama límite permitido. Y bueno, entonces tenemos acá otra que también pues nos va a tener varias variables, se llama emisión en moles sobre hora, que también mencionó aquí el autor, constante universal de los gases, superficie de evaporación, y temperatura absoluta. Afectando a emisiones. Y después esta emisión en moles también tiene una que se llama presión de vapor, y una que se llama COEF, transferencia de masa. Listo, bueno, entonces esas son como las iniciales. Vamos entonces aquí como ubicarlas un poco mejor para colocarle las flechas. Es lo que yo es como lo organizo. Simplemente luego colocar las flechitas y listo. Bueno, entonces aquí nos falta la de time, que era la que yo les mencionaba. Esta de time, bueno, para crearla tenemos que ir aquí a esta variable que se llama shadow variable. En esta shadow variable, vamos a colocarla acá, ¿no? La de concentración, que era donde nos estaba diciendo. Y vamos a ver, aquí nos van a aparecer diferentes variables, las más comunes. Y está también entonces time. Esta variable de time, pues generalmente el autor acá también nos expone en el libro, que pues como tal, esta variable, cuando tenemos un diagrama causal muy complejo, podemos utilizar esta variable de shadow variables, las que aparecen en esta parte, que no es más que una copia de la variable original, ¿sí? Como tal, pues en este momento lo que queremos hacer es como estabilizar una fecha, entonces lo que hace esta variable precisamente es darnos como esa visibilidad de que vamos a trabajar en estas variables sobre el mismo tiempo, ¿listo? Simplemente ahora sí vamos a partir aquí a hacer las flechas. Bueno, entonces vamos a ver de tasa de inhalación, tenemos uno que ingresa aquí a incorporación. De tóxico acumulado, va a afectar a concentración interna. De peso corporal a concentración interna.
Aquí este de incorporación, bueno, tóxico acumulado a eliminación, para conectar esta parte de acá, coeficiente de eliminación a eliminación. Vamos a ver entonces aquí a exposición efectiva hacia incorporación y las dos variables que están afectando a exposición efectiva, que es comienzo y duración de turno. Listo. Aquí vamos a ver entonces que de concentración tenemos una que sale hacia incorporación. Vamos a ver aquí que de incremento, de relación tenemos uno que sale a incremento, de tasa de renovación de aire hacia concentración, de límite permitido a relación, de relación de concentración va a afectar a relación. Y aquí ya vamos a ver entonces que time tiene la repercusión en concentración, volumen, recinto, concentración, y peso molecular a concentración también. Y ahora aquí vamos a ver que en emisión en moles sobre hora, también entonces tiene aquí sobre concentración. Y listo, entonces teniendo esto, entonces ahora sí vamos a unir las D que van a afectar a emisión en moles sobre hora, que es transferencia de masa por un lado, presión de vapor aquí en este lado, temperatura absoluta, superficie de evaporación, constante universal de los gases. Listo, creo que hasta aquí tenemos así exactamente como está aquí todo el diagrama. ¿Listo? Entonces, bueno, ya teniendo esto, voy aquí a guardarlo. Diagrama, vamos a guardarlo aquí como ingestión de tóxicos. Entonces, listo, perfecto. Entonces, ahora que los tenemos acá, entonces vamos a colocarle las ecuaciones y vamos a ver entonces el sentido que el autor le da a cada una de las ecuaciones en este caso. Listo, entonces, bueno, vamos a hacer aquí las modificaciones en Model Settings para el tiempo. Model Settings. Luego, entonces, Initial Time nos dice que es 0, Final Time nos dice que es 168, porque le estaba contando un tiempo de 7 días por 24 horas, y nos dice que Units for Time lo está contando en horas. Seleccionamos horas y decimos que OK. Listo, entonces nos dice ecuaciones del modelo. Entonces, COEF transferencia de masa 8,7. Entonces, bueno, 8,7. Y nos dice coeficiente de eliminación 0,035. Entonces, el coeficiente de eliminación está aquí arriba. 0,075. Por los valores que le dio. A mayor coeficiente, mayor eliminación. Clic. Comienzo, donde dice que es 0. Concentración, entonces nos dice ya ahora. Concentración interna, bueno, concentración solar, perdón. Entonces vamos a decimos a concentración, que es la que está aquí, que está afectada por varias variables. Nos dice concentración, dice es emisión en moles sobre hora por el peso molecular. Cortarlo un poco. Peso molecular por, entonces esto entre paréntesis, 1
Entonces, menos aquí, esto nos va a tomar una variable de las que tenemos acá, de las funciones, menos x, que ya nos está aquí arrojando unos paréntesis. Entonces, dentro de este paréntesis vamos a colocar menos la tasa de renovación de aire, que lo tenemos acá, por el tiempo, cierra paréntesis, acá otro paréntesis, sobre, dice tasa de renovación del aire por el volumen recinto. Por el volumen recinto. Y vamos a cerrar el paréntesis acá. Ok, listo. Así que haríamos y decimos ok. Expecting an operator. Bueno, creería yo que aquí nos haría falta. Sí. Bueno, entonces, concentración, listo, concentración ya está. Ahora decimos concentración interna es igual al tóxico acumulado sobre el peso corporal. Luego nos dice entonces, constante universal de los gases es igual a 8314. Vamos a darle valores a estas variables. Duración del turno 8. Eliminación es igual a coeficiente de eliminación por el tóxico acumulado. Listo, nos dice entonces emisión en moles sobre hora. Tenemos acá abajo. Es igual, entonces este también tiene diferentes variables. Dice es igual entonces a superficie de evaporación por la presión de vapor por el coeficiente de transferencia de masa sobre el constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Listo, aquí decimos ok, listo. Y vamos con exposición efectiva. Entonces, aquí vemos que exposición efectiva tiene una variable también diferente que se llama pull strain, que no está aquí en las más comunes, entonces vamos a buscar en todas. Y vamos a buscar esta que se llama pull strain. ¿Listo? Y aquí ya nos trae también unos paréntesis predeterminados, entonces vamos a decir que en este vamos a colocar comienzo. Luego entonces aquí nos dice duración de turno. Entonces, coma, duración de turno. Y luego nos dice entonces en efecto aquí que también lo mismo, coma, que nos menciona, coma, entonces en este va a ser 24.000, 24,119. Se cierra el paréntesis. Listo. Y bueno, entonces vamos a incorporación. Entonces, en incorporación, esta variable que está aquí, exposición efectiva por la concentración por la tasa de inhalación. Listo, entonces dice incremento. Incremento también nos trae aquí una función diferente que se llama if then else. Vamos a buscarla. If then else, listo. Entonces esta nos dice if then else, tenemos aquí únicamente relación como variable. Y bueno, entonces nos dice acá que relación. Vamos a escoger aquí entonces esta variable.
1.1, nuevamente coma, y nuevamente nos dice que everything else nuevamente. Entonces vamos a hacer lo mismo con relación, que está hallando, entonces es entre mayor y menor, y aquí al contrario. Entonces decimos aquí 0.9, menos 0.5, 0. Me quedo con estas las comas y los puntos para la ecuación. Bueno, acá algo pasó lo mismo con las comas, entonces verifico. Viene relación, sí, decimos 1.1, 1, relación 0.9, 0.5, 0. Bueno, estoy viendo, realmente no veo como un error acá. Toca separarlos. 1, separación 0,9. Y separemos hacia ver si pronto. No separemos ninguna. Si así nos deja más bien. Como que estaba ahí molestando. Listo, miramos así. Listo. Y límite permitido. Entonces el límite permitido nos dice que es 0.0003. Peso corporal 64. Peso corporal lo tenemos por acá. Peso molecular. Entonces, ¿dónde está aquí? Dice 1.600.000. Y presión de vapor 0.301. Son bastantes variables. 301. Como sentido su modelo. Relación, entonces vemos que dice relación es concentración dividido el límite permitido. Superficie de evaporación 0.02. Tasa de inhalación 0.8. Tasa inicial 1. Vamos a ver que está desconectada, pero pues ya vamos a ver también cómo la vamos a unir. Tasa de renovación aire, incremento. Temperatura absoluta 298. Tóxico acumulado, es incorporación menos eliminación, y vamos a darle que un initial value de 0, y volumen recinto tiene un valor de 1000. Vamos a ver los comentarios que nos da aquí el autor para entender un poco más este modelo. Nos dice: observe que es posible definir que el valor inicial de un nivel sea una variable. En este caso indicamos que el nivel de tasa de renovación del aire toma como valor inicial el valor de la variable tasa inicial.
Cuando tenemos un diagrama causal muy complejo, podemos utilizar las shadow variables, que no es más que una copia de la variable original. Su uso evita que exista un excesivo número de flechas que se cruzan en el diagrama, que fue la que vemos acá de time. Compruebe el uso del icono, que este es el de Science, cuando terminemos. Para ello, desplace los cursores en la pantalla y podrá ver la sensibilidad del sistema, cambios y la concentración de otras constantes. Puede hacer que determinados sucesos que produzcan en una determinada fecha, para ello ha de pasar el icono de shadow variable y escoger la variable time. Su uso es el mismo que el de cualquier otra variable del modelo. Entonces, lo que les decía, este time, entonces lo que hace es que precisamente como que nos dé sentido de que estas variables estén sucediendo para una determinada fecha, más o menos algo así. ¿Listo? Entonces vamos a probar que el modelo nos quedó bien después de que ya decimos y aplicamos esto. Model, check model, hay algo, bueno, nos está diciendo concentración interna no es usada en este modelo. Bueno, yo ya había realizado este ejercicio y me sucedió esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá hay dos variables que nos indica el autor, pues que las relaciona acá, pero no, cuando vamos a darle validez al modelo, nos dice que no está. Entonces vamos aquí nuevamente a realizarlo para que ustedes se den cuenta. Una vez nosotros hacemos clic en Model, luego en Check Model para verificar que nuestro modelo se encuentra bien, aquí nos arroja si hay algún error en el modelo. Entonces aquí nos dice que el error está en la variable de tasa de renovación de aire. Nos dice que, bueno, acá la principal tasa de renovación initial value está en el tasa de renovación de aire. Entonces, vamos a ver por qué está también que yo estaba dando error acá. Bueno, miren, nos dice como tasa de renovación de aire tiene un initial value que es tasa inicial. Entonces, ¿qué pasa? Tasa inicial no está conectada acá. Lo que podemos hacer entonces es colocar una flechita para verificar si así nos puede de esta forma conectar. Ahora nuevamente entonces vamos a hacer la ecuación y vamos a decir, entonces lo que nos decía acá, vamos a colocar en tasa de renovación de aire en su ecuación en incremento y el initial value va a ser tasa inicial. Listo, vamos a nuevamente hacer model y check model. Ahora, esto es el error al que me refería. Nos dice que la variable concentración interna no es usada en el modelo. Entonces ya les voy a explicar por qué nos dice que no es usada en el modelo. Está aquí concentración interna, que de hecho, bueno, me quedó acá mal escrita. ¿Por qué nos dice que no es usada en el modelo? Sucede que, bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí exactamente lo que pasa es que tóxico acumulado, entonces está afectando a concentración interna y peso corporal a concentración interna. Pero como tal concentración interna, como ven aquí, no es una variable que esté influyendo dentro de todo el modelo o que esté conectando con el modelo de alguna forma, ¿sí? Ya que es tóxico acumulado el que está afectando a concentración interna y no de viceversa. Digamos que si fuese una flecha que estuviera de concentración interna tóxico acumulado, ya de esa forma estaría conectando con todo el modelo y ustedes ven, ahí es cuando ustedes ven cómo un modelo de estos se aplica en un proyecto o en una temática que tiene retroalimentaciones. Sí o sí tiene que tener retroalimentaciones para que todo pueda llegar a tener un complemento y le podamos dar un sentido al modelo, pues con la relación también de estas ecuaciones, ¿vale? Por esta razón, yo, por ejemplo, con respecto a este modelo, lo realicé y pues no hubo ningún inconveniente. Eliminé esta variable debido a que, pues como les comento, no está afectando para nada y pues no está siendo incluida dentro del modelo. Eso precisamente nos está indicando aquí el revisador del modelo de que no está bien. Entonces, pues que no está incluyendo. Entonces vamos a eliminarla. Elimino esta con peso corporal, que era la que estaba así. Ahora que ya la eliminé, voy a decir nuevamente model, check model. Ahora sí nos dice que model es ok. Como se dan cuenta, pues esta variable no está influyendo pues para nada en el modelo, pero sí nos está obstaculizando de que estuviese correcto. ¿Listo?
Entonces, bueno, ahora que tenemos acá, pues les voy a mostrar entonces qué fue lo que nos puede comentar el autor con este ejercicio. Entonces, ya nos dice que debemos de observar estos resultados dentro de las variables del modelo. Save. Vamos aquí a la opción que dice Simulate, ¿sí? Para que guarde y síntesis. Entonces, aquí vamos a ver cómo por cada ecuación se nos realiza de estas cajitas, vamos a ver cómo se nos realiza una gráfica. ¿Listo? Entonces, podemos encontrar aquí, por ejemplo, que en tóxico acumulado, vamos aquí a grafo, de acuerdo a como lo indica el autor en su ejemplo, vemos que en efecto pues hay un movimiento como lo está estableciendo. Entonces, precisamente este movimiento lo que realiza, precisamente pues es que va en lo que nos está mostrando es que está en descenso. Luego vamos a ver este de incorporación. En el de incorporación vamos a ver un movimiento exactamente igual a como lo indica aquí también en su libro, en el cual también nos mostraba un aumento, un crecimiento, y luego pues también como tiende a disminuir, teniendo pues como unos diferentes aumentos y luego caídas. Y ya en de eliminación, por ejemplo, vamos a ver que aquí es una variable importante, aquí de flujo, entonces vamos a ver que eliminación también tiende a tener una caída. Entonces inicialmente tiene aquí un crecimiento y luego ya vemos aquí en la gráfica como pues ya tiendes a caer completamente, ¿verdad? Pues a través del tiempo. Bueno, a partir de esto entonces vemos que ya, efectivamente pues que por cada variable pues vemos su gráfica. Entonces el orden de aire, por ejemplo, tiende luego a ser constante. Y pues bueno, de esta forma es como ustedes pueden también evaluar, como darle también esa validez a cada una de sus variables en los modelos que realicen. ¿Listo? Entonces, bueno, esto, pues por este lado acabamos con este ejercicio del área ambiental. Vamos a continuar con el ejercicio del área empresarial, que van a notar que pues, las variables son, pues digamos que para nosotros, para mí como economista, es pronto más práctica, de pronto más sencilla, debido a que tiene pues unas ecuaciones también más sencillas, unas variables más sencillas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí a guardar. Se llama Cómo producir más y mejor, está en la página 154. Y bueno, entonces se me da cuenta hacer un modelo mucho más fácil de pronto, en términos de que pues se puede entender de pronto un poco mejor con la validez de sus ecuaciones. Pues ya van a ver aquí esta diferencia. Y pues también, digamos, la visibilidad que le podríamos dar también a las mismas labores que podamos hacer a diario. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos ver esto que puede ocurrir en todas las empresas. Es una temática bastante común. Se llama cómo producir más y mejor. No sé si hasta el momento les quedó alguna inquietud con la temática anterior, con alguna de la aplicación de las funciones o algo directamente de pronto con el software. No, yo lo estoy haciendo ahí a la par y no, yo todo súper, muchas gracias. Ah, bueno, listo, súper, cualquier cosita me cuentas entonces. Listo, entonces, bueno, cómo producir más y mejor, les digo, es una temática mucho más común, entonces, bueno, les voy a comentar. Dice, y pues tiene dos variaciones en las que ustedes pueden ver también la diferencia cuando ya pues también ustedes hacen una relación con otra variable o cuando pues ustedes pueden llegar a hacer esta evaluación de una variable con otra. Entonces, bueno, dice, el conflicto que existe entre las soluciones a corto y a largo plazo es un conocido patrón de comportamiento en muchos sistemas, de forma que aquellas soluciones que son efectivas a corto plazo no lo son en el medio plazo y a la inversa.
Así en el mundo de la empresa son conocidas las limitaciones que tiene una política de mantenimiento preventivo, que si bien es vital en un horizonte a medio plazo, ocasionan paradas en la producción a corto plazo que nadie quiere asumir. De igual forma, en el ámbito de la calidad, el respeto a unas estrictas normas de calidad en la empresa son la base para lograr un merecido prestigio entre sus clientes, que se traduzca a medio plazo en la fidelidad de los clientes y un mayor margen comercial. No obstante, una política estricta en normas de calidad provoca a corto plazo mayores costes al desechar lotes de producción que no cumplen con las normas. En el ámbito de la formación del personal, un incremento de las horas destinadas a esta actividad incrementa la productividad, la calidad y los resultados de la empresa a medio plazo, pero a corto plazo implican unos costes y una menor disponibilidad del personal para producción. Dentro de la empresa podemos también observar esta situación en la necesidad de potenciar la mejora de los procesos productivos y con ello aumentar la productividad futura a medio plazo, o bien dedicar todos los esfuerzos disponibles a atender las necesidades inmediatas de producción. Podemos ver una excelente aproximación a este tema en el trabajo Nobody Ever Gets Credit for Fixing Problems That Never Happen de John Sterman, que es uno de los autores inminentes con esto de dinámica de sistemas, la cual básicamente ese conflicto entre el corto y el medio plazo se encuentra en el hecho de que determinadas acciones proporcionan resultados inmediatos, mientras que en otras acciones existe un apreciable retraso desde que se ejecutan hasta que se observan los resultados de la misma. Este ejercicio práctico pretende ilustrar esta realidad, también pretende mostrar la utilidad del diagrama causal como un instrumento para analizar una situación caracterizada por la existencia de bucles de retroalimentación, realimentación y retrasos. Y el grupo de trabajo Columbus 07 pertenece a una empresa dedicada al desarrollo de software aeroespacial y está formado por informáticos. Cada empleado dispone de gran autonomía en relación a la cantidad de horas de trabajo semanales. También dispone de gran libertad para distribuir estas horas entre dos tareas básicas. Por una parte, la producción de programas informáticos para atender los proyectos en curso. Y por otra parte, el análisis de los instrumentos informáticos, la formación para mejorar su productividad. Por tratarse de un sector de actividad muy dinámico, es importante dedicar muchas horas a las mejoras de productividad porque existe una rápida obsolencia. Bueno, entonces dice, semanalmente el empleado recibe información comparativa entre la producción real y la producción deseada que se desarrolla. En base a la diferencia de producción que se percibe, se le hace presión para variar de la producción. Esta presión se traduce en un ajuste inmediato de las horas de trabajo en producción. También se hace presión para mejorar la productividad por ser un aspecto clave y se pretende lograr así se dedique más horas a las mejoras de productividad. Entonces ahí vemos como ese versus de la calidad del trabajo y la rapidez, ¿no? Entonces como eso es lo que quieren mostrar acá, que pues es algo bastante común. Entonces dice, aquí primero el autor nos deja ver primero un diagrama causal con el que nosotros tengamos visibilidad de este problema que nos está planteando y luego cómo pues que podamos llevar este diagrama causal a un diagrama de niveles y flujos para ya pues poderle llevar a todo este tema de las ecuaciones y pues a la visibilidad de un software. ¿Listo? Entonces él nos dice, el diagrama causal formado con los elementos señalados en negrita anteriormente nos permite ilustrar esta situación. Podemos identificar dos bucles de realimentación con los nombres de trabajar más y trabajar mejor. Entonces les voy a explicar aquí cómo sería. Este nos dice, entonces tenemos parte de acá de lo que es la producción deseada. Y bueno, entonces la producción deseada, que es lo que generalmente pues estamos deseando producir, está la producción actual, que es la que tenemos, pues la que se está generando actualmente. La diferencia de esa producción, de lo que es la producción deseada y la producción actual. Y pues ya vamos a ver cómo esto entonces va a influir en lo que es esta diferencia de producción. Nos va a llevar primero a un bucle que va a hablar de trabajar más, ¿no? Lo que es la rapidez de la cantidad de trabajar o de producción. Entonces nos dice, la diferencia de producción aumenta la presión para variar la producción, lo que aumentaría las horas de trabajo en producción, y esto aumentaría a su vez la producción actual. Luego entonces nos dice, la diferencia de producción, entonces también afecta
a la presión para mejorar la productividad, que también a su vez está aumentando las horas en mejoras de productividad, esto aumentando las mejoras en el producto, ¿cierto? Que ya nos está llevando a este bucle que dice trabajar mejor. Pero esto que ya nos está mostrando aquí el autor, que son unas rayitas, estas rayitas representan un retardo en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que estas horas de mejoras de productividad a mejorarla o a mejorar la producción tiene un retraso en el tiempo, es decir, esto no va a ser tan rápido como lo estamos viendo aquí, que quizá pues es simplemente algo que va a llevar algo más rápido, que es algo quizá más mecánico, a llevar algo como ya es trabajar mejor, trabajar con calidad, que pues podemos verlo ya en un tema profesional, en un tema de una especialización, que pues debe tomar más tiempo y estas mejoras pues aumentan la productividad finalmente, ¿no? Que ese es el resultado o es lo que nosotros queremos. Entonces, como podemos ver aquí, pues también vemos lo que es la obsolencia, que la obsolencia es la condición o estado que se encuentra un producto. ¿Sí? Entonces, es precisamente que si disminuye la obsolencia, que es precisamente ese estado, la condición que le estamos dando a un producto, pues disminuiríamos, o la intención es que precisamente al disminuir esa obsolencia, pues entonces también disminuya y finalmente aumente la productividad. Es el fin, ¿listo? Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver cómo el autor acá lo implementa. Pues son dos formas de verlo bastante fácil, como no lo voy a mostrar aquí. Entonces vamos a ver cómo ese diagrama causal, ya él no lo viene acá a aplicar en un diagrama de niveles y flujos, en el que inicialmente la, el- la variable de nivel, que es la clave, es la productividad, al cual pues se va a afectar o va a ingresar como tal acá un flujo que se llame mejoras, que es el que estamos viendo acá, el versus, con la obsolencia del producto. Obsolescencia. Listo, entonces, bueno, vamos a ver aquí que también lo van a seguir dos variables de nivel que no les estamos dando aquí en estas cajitas. Una que se llama horas de trabajo en producción. Y aquí otra que se llama horas en mejoras de productividad. Listo, entonces vamos a ver, este ya es un modelo más sencillo, con menos variables, entonces, bueno, simplemente vamos a aplicar las variables auxiliares que nos está mostrando aquí el autor. Bueno, vamos a guardar inicialmente este, que es producir más y mejor. Listo, entonces, lo que vamos a hacer aquí, entonces, va simplemente a implementar estas variables auxiliares, aquí que está producción actual. Producción, a diferencia de producción. En la diferencia de producción veíamos que había una producción deseada, que era la que estaba causando esa diferencia, ¿verdad? Pues, con respecto a la producción actual. Vamos a ver acá luego que estas tienen la presión para mejorar la productividad. Y acá hay otra que tenemos que es también la presión para variar la producción. Voy a arreglarlas acá un poquito para poderle colocar entonces ya las flechas. Colocarla un poco mejor.
Listo, entonces horas de trabajo en producción. Producción actual, producción deseada, diferencia de producción. Listo, ya las tengo acá. Simplemente voy a unir entonces con flechas. Entonces, productividad a producción actual. Entonces, de producción actual tendríamos una influencia a la diferencia de producción, que a su vez la que causaba esta diferencia era la producción deseada, ¿sí? La diferencia de la producción va a influir en la presión para variar la producción y a su vez en horas de trabajo en producción que va a determinar también la producción actual. Ahora, esta diferencia de producción va a influir también en la presión para mejorar la productividad, que pues, se va a traducir en las horas de mejoras de productividad, que pues finalmente tendría un resultado de las mejoras del producto. Ahora, recordamos que estas mejoras del producto o estas horas de mejoras de la productividad va a tener un retraso, una demora en el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos aquí con este modelo. Vamos a darle las ecuaciones y ustedes se van a dar cuenta que pues el sentido que se le da pues tiene bastante sentido, valga la redundancia, para esta temática. ¿Listo? Se nos dice ahora que el autor necesitamos ahora disponer de alguna información adicional para crear las ecuaciones del modelo. Entonces, consideraremos que el empleado dedica usualmente 35 horas semanales a tareas de producción y 5 horas a tareas de mejoras de la productividad. La producción deseada es de 3.500 unidades. La producción por hora de trabajo es de 100 unidades por la semana. Se estima en 20 semanas el retraso que existe entre las horas dedicadas a mejorar la productividad y en el momento que ésta se manifiesta. Entonces, esos son los tiempos que le está dando para darle los valores de las ecuaciones. Nos dice, con la distribución de horas de trabajo anterior se observa que la productividad se halla estable, con pérdidas por obsolencia y mejoras equilibradas en el equivalente a 5 líneas por semana. Con estas indicaciones podemos formular las ecuaciones del modelo. Tomaremos un horizonte temporal de 100 semanas. Entonces nos dice acá, producción deseada es igual a 3.500. Entonces, bueno, vamos aquí a darle los valores, son más pocas variables. Producción deseada 3.500. Producción actual tiene un valor de productividad, dice, por horas de trabajo en producción. Productividad, que está aquí, dice mejoras, más mejoras, menos obsolencia, y nos está diciendo que en initial value le tomemos 100. Diferencia de producción, nos dice producción deseada menos producción actual. Para hallar el valor real. Horas de trabajo en producción, presión para variar la producción. Entonces, recordemos que estas son unas variables de nivel, entonces por eso vamos a tener una cajita que está abajo que nos dice initial value. Entonces, horas, aquí dice presión para variar la producción, acá arriba, y abajo initial value, vamos a colocar 35. Listo. Dice, horas de mejoras en productividad, presión para mejorar la productividad, acá arriba, y acá abajo vamos a colocar 5. Ahora, presión para mejorar la productividad, que es el que está acá, dice diferencia de producción sobre 500, que era uno de los valores que el autor estaba mencionando. Y presión para variar la producción nos dice entonces que es diferencia de producción sobre 100. Ahora nos habla de los flujos, entonces acá nos dice
mejoras. Tiene una función que se dice delay 3. Delay 3. Listo, delay 3. 1, ¿no? Acá hay delay 3. Vamos a ver qué diferentes tipos de delay. Entonces, delay 3, 1. Luego nos dice horas en mejoras de productividad, que lo tomamos aquí. Nos dice, tomemos coma, 20,5. Y solvencia tiene un valor de 5. Listo. Listo, entonces pues ya teniendo esto acá, vamos a verificar que el modelo haya quedado bien. Y en cuanto a las variables, nos dice que el modelo está bien. Listo, entonces acá nos dice, tomamos como presión para mejorar la producción las unidades que existen como diferencia dividido por la productividad inicial, que son 100. La presión para mejorar la productividad ha de ser mucho menor, ya que no se esperan resultados inmediatos y por ello tomamos un factor de 5 veces el valor de la productividad. Con estos parámetros observamos que todos los elementos del sistema, en especial la productividad, se mantienen constantes. Vamos a verificar. Entonces, para esto, hacemos clic aquí. Bueno, guardemos. Hacemos clic en productividad y gráfico. Vamos acá, síntesis. Sí. Y vamos que en efecto, a ver qué productividad se mantiene constante. Dice, bueno, ok. Con esto observamos, es importante disponer de un modelo que represente el sistema en equilibrio para así poder apreciar mejor el efecto de cambios en su estructura o en las condiciones del mismo. Entonces, para observar mejor la dinámica del sistema, vamos a ver el efecto de un incremento de 1000 unidades de la producción deseada en la semana 10. Para hacer esto, entonces vamos a modificar la ecuación de la forma siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar unos nuevos valores para verificar cómo es el movimiento de esa productividad. ¿Listo? Entonces, dice, vamos a colocar aquí en producción deseada, que antes tenía un valor de 3500 únicamente. Entonces, este tenía 3500, vamos a decir que es más step, que es uno de estas funciones que están aquí. Aquí, ahorita. Entonces, dice que leemos más 1000 en el periodo 10. Eso es 1000,10. Listo, entonces, ok. Listo, vamos a ver entonces cómo es el movimiento ahora. Vamos a ver qué productividad tiene un movimiento acá arriba. ¿Sí? Frente, y las horas en trabajos de producción también viene a traernos una forma diferente en su gráfica con ya las unidades que la autora había mencionado. Bueno, vamos a ver que precisamente entonces podemos hacer también una variación de estas variables. Él acá nos menciona pues como otra relación de variables que podemos hacer, que podemos hallar para darle otro sentido al modelo, ¿vale? Entonces, él nos dice, bueno, este modelo permite explicar la realidad de muchas empresas donde si bien son necesarios esfuerzos de producción ocasionales, las progresivas mejoras de productividad permiten retornar a la situación inicial tras un cierto tiempo. Por el contrario, en otras ocasiones nos encontramos con que la presión para aumentar la producción influye en otras ocasiones, al contrario, influyen en las horas dedicadas a la mejora de la productividad, que es lo que vemos generalmente. Esto provoca una progresiva disminución del nivel de productividad, lo que es causa de que aún sean necesarias más horas de trabajo para cumplir con la producción deseada, y que aparece un bucle perverso donde cada vez los empleados se ven obligados a trabajar más, mientras que la productividad no deja de descender. Eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Que, bueno, entonces trabajas más para tener una mejor calidad, pero pues igual se están incrementando las horas de trabajo. Además, el empleado observa que se dedica menos horas a mejores
a mejoras de productividad dispone de más horas para trabajo en producción, con lo que al disminuir rápidamente la diferencia entre la producción real y la deseada, recibe menos presiones de todo tipo. Podemos ver representado en el diagrama estos dos comportamientos en las flechas más oscuras. Entonces, pues vamos a verlo acá. Entonces, simplemente si llegamos a relacionar estas variables, como lo que vemos acá, con las horas en mejoras de productividad en las horas de trabajo en producción, y luego la presión para variar la producción en las horas y mejoras de productividad, son básicamente las variables que estamos relacionando, vamos a ver una diferencia. Entonces acá, simplemente entonces, estas son las dos variables que vamos a cambiar, que son las únicamente las que le relacionamos unas nuevas flechas, entonces por eso nos da de una vez la emisión aquí el software de que tenemos que arreglarlo. Entonces nos dice, bueno, para horas y mejoras de productividad tenemos que presión para variar la productividad menos la presión para variar la producción. Que de hecho no la estoy viendo, entonces vamos a ver si es que no está acá relacionado. Bueno, sí. Nuevamente. Entonces, horas y mejoras de productividad. Es esta. Presión para mejorar la productividad menos la presión para variar la producción, esto sobre 4. Ahora, entonces nos dice horas de trabajo en producción, nos dice que es la presión para variar la producción menos las horas en mejoras de productividad, esto menos 5, cerrando paréntesis, sobre 5. Listo, y acá este es el paréntesis que faltó. Listo. Listo, entonces vamos a verificar que el modelo está bien. Listo, entonces las ecuaciones están bien. Y bueno, entonces dice, el autor aquí nos explica que en las primeras ecuaciones tomamos en consideración la presión para variar la producción, que es lo que estamos aquí, presión para variar la producción, que fue la que ahora se nos dio una nueva influencia en las mejoras de productividad, reduciendo su proporción en relación con la presión para mejorar la productividad, de forma que aunque actúe no llegue a anularla. Y en la segunda de las ocasiones incluimos el efecto de las horas y mejorar la productividad, que inicialmente era 5. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver que pues esta dinámica de las nuevas relaciones que se están generando es atractiva a corto plazo, ya que la producción general y real se ajusta con mucha rapidez a la producción deseada. Pero es fatal a medio plazo porque la obsolencia de la productividad no es compensada con nuevas mejoras, y así podemos observar cómo la productividad muestra una progresiva disminución, mientras que en paralelo se produce un incremento de las horas de trabajo dedicadas a producción. Entonces vamos a ver este cruce, como nos indica acá ya el autor. Entonces aquí, por ejemplo, si podemos ver, si nosotros quisiéramos entonces hacer una simulación para poder ver estas gráficas como nos las muestra acá el autor, lo que podemos hacer es acá crear una nueva ventana, aquí en esta flechita que aparece aquí en la esquina superior. Dice View 1 y sale una opción que dice New. Ahí en New JavaScript, como crear una nueva página de este mismo documento, este mismo archivo. Aquí podemos decir Control Panel. Nos podemos ir aquí a esta opción de Graphs. Aquí a New. En New podemos decir que, bueno, que queremos como una serie de tiempo, por ejemplo. Aquí para seleccionar lado X vamos a colocar entonces tiempo, y como variable podemos, por ejemplo, escoger variables que sean de nivel, por ejemplo. Aquí podemos decir variables de nivel, que son estas 3. Podemos hacer una relación entre lo que es productividad en horas de trabajo en producción
y horas en mejoras de productividad, que son las que podemos ver inicialmente. Entonces podemos decir aquí, eso hacemos simplemente OK. Vamos a decir que display, para que nosotros la podemos, pues acá ya podemos ver esa relación de una y pues ya podemos acá simplemente como aplicarla, decir close y la podemos traer acá. Vamos a traerla de esta forma. Colocar, por ejemplo, acá, esto es para crear títulos, entonces está aquí, podemos decir comment, vamos a crear, digamos, un simulador de productividad. Con esta parte, esta opción, esta herramienta de crear títulos, podemos, por ejemplo, colocarle una caja alrededor, podemos colocar lo que se coloque en negrita, bold, aumentar la letra, por ejemplo, y pues escoger que esté de pronto centrado. Entonces, esto es simulador de productividad. Con este IO Object podemos traer esa gráfica que realizamos hace un momento. Entonces, simplemente podemos hacer así la opción, hacemos la opción IO Object, luego nos vamos aquí a Output Custom Graph, y aquí podemos traerla. Entonces, serie de tiempo, como ven, aquí está la gráfica que creamos, y decimos que OK. Aquí la vamos a traer. Al traerla, ya podemos decir aquí síntesis, y pues como vamos a ver, vemos esa relación de estas variables, como nos lo estaba mostrando, por ejemplo, el autor. Entonces vemos acá, entonces, precisamente, como al impartir estas ecuaciones y la variable que él ya colocó, bueno, como las ecuaciones que modificó, y simplemente lo que entonces realizó fue que precisamente se pueda ver entonces el dinamismo de cada una de las variables y estas que son las importantes que estamos viendo en este mismo modelo, que es la productividad, las horas de trabajo en producción. Entonces la productividad vemos que precisamente entonces cae, las horas de trabajo en producción pueden llegar a aumentar y las horas de mejora en productividad también, pero tengamos en cuenta que esto también tiene unas variables de lo que es el tiempo, es decir, cómo precisamente el tiempo pues pueda ir ayudando a que pues sí, en efecto mejore una producción, pero lo que va a hacer es que pues va a tener su retraso precisamente porque no es tan fácil decir que se produce con la misma calidad al mismo tiempo, a la misma rapidez que se estaba produciendo. Sí, básicamente, pues de esta forma es como podemos llegar a aplicar algunos de los modelos que nosotros tengamos también aquí presentes. Por ejemplo, también hay una opción aquí con esta misma gráfica que puedes crear acá también, no, igualmente irte a IO Object o Output Windows, no, a IO Object nuevamente. Y puedes traer esta misma. Input Slider. Con esta de Input Slider, ustedes pueden traer unas tablas de decisión sobre la gráfica. Entonces, lo que podemos hacer es entonces variar, digamos, a través de constantes. Por ejemplo, aquí ¿qué variables podrían aquí retarnos? Por ejemplo, la producción actual, por ejemplo, puede ser una opción que sea de 0 en una producción actual, puede ser de 1, C1, de 1 a 100 y que varíe de 1 en 1, por ejemplo. Pues vamos a crear otra.
otra misma de estas variables. Entonces podemos, por ejemplo, hemos cogido producción actual con la producción deseada, por ejemplo. Digamos que uno así. Y pues uno puede crear un cuadro de decisiones sobre la misma gráfica. No sé por qué fue que me borró la gráfica. La idea es que quede la gráfica aquí y que sobre esta misma gráfica se haga este árbol de decisiones. Esto se organice más o menos así. Lo vemos así. Luego ahorita que simulemos, pues ya podemos ver un poco mejor la dinámica de la gráfica. Pero pues digamos que es un cuadro muy chévere que a mí me gusta también para poder presentar resultados. Y a las personas que, bueno, no les interesa como ver tanto las variables y los números, sino algo más, de pronto más representativo para ellos es algo como esto. Que, por ejemplo, bueno, entonces la idea de aquí, lo que yo les decía es que, bueno, acá a raíz de de esta misma gráfica, se puedan crear unas decisiones a través de las mismas variables que estamos usando, precisamente para darle pues el sentido y la visibilidad a las personas de lo que estamos pues haciendo. Por ejemplo, este producción como que no me lo tomo ahorita. Y digamos aquí para mostrarles como una diferencia. Producción actual y producción deseada, por ejemplo. Entonces ya cuando vamos aquí a simular, lo que ayuda a esta producción deseada y producción actual es que ustedes puedan pues ya aquí variar con este mismo, este control de decisiones, que precisamente ustedes puedan llegar a variar aquí para mover estas gráficas. ¿Sí? Eso es lo que realiza, eso es lo que ayuda esta simulación y pues el programa Vensim, que es el que estamos también aprendiendo a usar para presentar todos estos resultados. Básicamente es esto. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna inquietud en este momento, ya con este modelo acabaríamos esta sesión. Y pues bueno, básicamente es eso, mostrarles cada día cómo pues también yo me voy descubriendo este tipo de modelos que puedo llegar quizá a relacionar con los proyectos que tengo y pues también cómo ver la validez y la importancia de tomar una variable importante para el modelo para que ese mismo pues pueda tener sentido y pues el modelo también tenga validez.